Iglesia, Dios le bendiga más. Vive Jesús, hemos sido testigos una vez más del mover de Dios cuando un pueblo se dispone a adorar su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Y Dios es bueno, Dios es maravilloso, gloria a Dios, aleluya. Las palabras se quedan cortas para describir a nuestro Dios. Vive Jesús. Y ya que nuestro pastor, ¿verdad?, hizo la oración, así mismo puestos en pie, vamos a buscar en la Biblia, en el libro de Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 35, versos del 1 al 15. De Dios. Génesis 35. Versículos del 1 al 15. Yo voy a estar leyendo en la traducción Reina Valera 1960, pero luego en el desarrollo del mensaje, pues quizás estemos leyendo versículos de la Biblia de otras versiones. Vive Jesús. Dice la palabra del Señor, a la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en la tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar, y llamó el lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon-Bacut. Apareció otra vez Dios a Jacob, cuando había vuelto de Pan-Aram, y le bendijo. Y le dijo: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia. Después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Vive Jesús. Pueden tomar asiento, gloria a Dios, aleluya. Damos gracias a Dios por su palabra. Vive Jesús. Y el tema que Dios me dio para este mensaje, mientras, ¿verdad?, estudiaba un poco la historia, el libro de Génesis, ese capítulo 35, hace mucho tiempo había captado mi atención, especialmente esos primeros versículos. Y le puse por nombre a esta exhortación: subamos a Betel.
subamos a Betel. Y Betel es una ciudad en el centro de la tierra de Canaán, al norte de Jerusalén, conocida antes como Luz, ese era el nombre que se conocía. La Biblia menciona esta ciudad en diferentes tiempos de la historia en el Antiguo Testamento. De hecho, fue uno de los lugares donde Abraham, conocido como el padre de la fe, levantó altar para adorar a Dios, luego de haber hecho pacto con Dios. La palabra pacto significa un tratado, un acuerdo entre dos partes que se comprometen a cumplir lo acordado. Una mutua obligación de ambas partes. Y nosotros, ¿verdad?, conocemos de esa palabra, pacto, compromiso, voto, promesa. Nosotros en el transcurso de nuestras vidas hemos hecho pactos, hemos hecho acuerdos de una forma u otra, vive Jesús. Y hoy vamos a mirar de cerca este capítulo 35 de Génesis, donde Dios le dice a Jacob que regrese a Betel y se establezca allí y levante un altar para adorar. Cuando escuchamos la palabra regresar, esto nos indica que Jacob había estado allí anteriormente. Vive Jesús. Y si vamos un poco hacia atrás y miramos la vida de Jacob, ¿verdad? Si usted después quiere en su casa tomar un tiempo y estudiar la vida de este patriarca, vemos en los capítulos 24 al 27 de Génesis que engaña a su hermano y también a su padre. Jacob no era lo que se diría un niño tan bueno. Vive Jesús, aleluya. Y él engaña a su hermano, engaña a su padre con tal de obtener una bendición a cuesta de lo que fuera. A él no le importaron las medidas, lo que él estaba centrado en que él quería la bendición, los derechos del hijo primogénito. Vive Jesús. Y luego de obtenerla bajo engaño, Jacob es enviado por su padre a la tierra de la familia de su madre en Harán para que él buscara una esposa para sí. Porque no querían, ¿verdad?, que él hiciera alianza, que se casara con las hijas que se encontraban en esa tierra. Y Jacob es enviado por su padre a Harán. Y dice la Biblia que camino hacia la casa de su tío Labán, que era donde se dirigía, le cogió la noche en esta ciudad, conocida antes como Luz. A pesar de las decisiones incorrectas de Jacob, que él había tomado para obtener esta bendición de Dios, bendición que estoy seguro que él escuchó durante toda su vida, había escuchado de ella, había escuchado de Dios. Bendición que ya había Dios determinado sería para él aún antes de haber él nacido. Y aunque la bendición era para él, los medios no excusan, ¿verdad?, lo que él hizo. Vive Jesús, aleluya. A pesar de los defectos en su carácter, de cómo él hacer las cosas, Dios se le aparece en un sueño. Y en ese sueño dice la palabra que Jacob ve una escalera que llegaba desde la tierra hasta el cielo. Y en ella habían ángeles que subían y bajaban. Y en la cima de esa escalera, Dios mismo. Imaginémonos por un momento una experiencia como esta. Vive Jesús, aleluya. Dios que es soberano y que siempre tiene un plan. No importa lo que nosotros hagamos, Él siempre tiene un plan trazado. Nada le toma por sorpresa. Vive Jesús. Se aparece Jacob
en este momento crítico de su vida. Un momento de angustia, momento en el que se encontraba huyendo de su hermano Esaú, que quería matarle. O sea, los problemas que él estaba enfrentando eran serios. Él estaba huyendo. Y Dios se da a conocer a Jacob y le revela su plan perfecto y bueno para su vida. Vive Jesús, aleluya. Ese Dios del cual había oído hablar, pero quizá todavía no había tenido esa experiencia personal con Él. Ese Dios le hace una promesa. Y si vamos a Génesis, capítulo 28, ¿verdad? Unos capítulos atrás, lo vamos a ver en los versos del 10 al 15, que dice: mientras tanto Jacob salió de Beerseba y viajó a Harán. A la caída del sol, llegó a un buen lugar para acampar y se quedó allí a pasar la noche. Jacob encontró una piedra donde reposar su cabeza y se acostó a dormir. Mientras dormía, soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. En la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien le dijo: yo soy el Señor. ¿Y qué más le dijo Dios? Dios, soy el Dios de tu abuelo Abraham y el Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece. Te la entrego a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra. Se esparcirán en todas las direcciones, hacia el oriente, hacia el occidente, hacia el norte, hacia el sur, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y tu descendencia. Aquí esta palabra descendencia está hablando de Cristo mismo. Vive Jesús. Además, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Dice la palabra que cuando Jacob despertó de este sueño, provocó en él, además de cambiarle el nombre al lugar, ¿verdad? Dice la palabra que le llamó Betel, que significa casa de Dios. Él dijo: este lugar, Dios estaba aquí y yo no me había dado cuenta. Sí, Señor. Cuán temeroso es este lugar, cuán asombroso este lugar, no por el lugar mismo, sino por Dios, que se le había aparecido allí. Vive Jesús, aleluya. Y además de él experimentar un temor reverente, ¿qué otra cosa provocó esta experiencia en Jacob? Si continuamos leyendo, el mismo capítulo 28, de los versículos 20 al 22, dice: luego Jacob hizo el siguiente voto: si Dios en verdad está conmigo y me protege en este viaje, y si Él me provee de comida y de ropa y yo regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor ciertamente será mi Dios. Y esta piedra que levanté como columna conmemorativa será lugar de adoración a Dios. Y yo le daré a Dios una 10ª parte de todo lo que Él me dé. O sea, esto provocó en Jacob el querer hacer un pacto con Dios. Dios se le reveló a su vida, le dio grandes y hermosas promesas, y esto provocó en él hacer un pacto. Y él dijo: yo reconoceré a Dios, a Jehová,
Te voy a reconocer como el Dios mío. Voy a levantar un altar en tu nombre para adorar. Y te daré a ti lo primero, las primicias de todo lo que tú me des. De todo lo que tú me des. Vive Jesús. Ahora, la historia nos deja ver claro que Dios sí cumplió su promesa, porque Él siempre cumple lo que promete. Vive Jesús, aleluya. Por eso podemos confiar en su palabra, porque es fiel. Aleluya, Él no nos engaña, porque en Él no hay engaño. Vive Jesús, aleluya. Él es el Dios de verdad, el Dios que quiere que lo conozcamos tal y como Él es. Vive Jesús. Dios cumplió su promesa. Dios estuvo con él en todo momento. Dios cuidó de él en el camino, porque Jacob expresa en un lugar de la Biblia, dice: cuando yo salí de este lugar salí más que con mi bastón, más nada, con las manos vacías. Pero Dios proveyó para sus necesidades. Le dio muchas bendiciones y lo trajo de vuelta a la casa de su padre, la tierra que le prometió como herencia. ¿Cuántos de nosotros podemos identificarnos con esta historia? ¿Cuántos de nosotros habíamos oído hablar de Dios, pero no le conocíamos personalmente, hasta que Él se nos reveló como el Dios de pactos, el Dios de promesas? Hasta que su Espíritu Santo nos trajo convicción a nuestra vida de nuestra condición de pecado y de nuestra necesidad de Él. ¿Cuántos de nosotros, quizás nacidos en una familia de fe, una familia temerosa de Dios? Porque yo estoy segura que Jacob tuvo que haber visto la vida de su padre Isaac. Y como le dije, había oído hablar de Dios hasta que tuvo ese encuentro en Betel. ¿Cuántos de nosotros quizás, aún habiendo nacido en una familia cristiana, nos encontrábamos huyendo como Jacob? Pensando que podríamos obtener el favor de Dios a través de artimañas humanas, a través de nuestros propios esfuerzos, hasta que Cristo salió a nuestro encuentro. Alabado Dios. Vive Jesús. Qué maravilloso es el amor de Dios. Qué hermosos son sus propósitos. Y al igual de Jacob, nosotros, luego de ese encuentro, quizás nos hemos visto haciendo votos al Señor, haciendo pactos con el Señor. Fíjese, y especialmente somos ligeros en hacer votos cuando nos encontramos en aprietos, en problemas, en momentos difíciles. Y prometemos tantas cosas al Señor. Y como mencioné antes, Dios sí cumplió su promesa. Gloria a Cristo. Lo llevó con bien hasta casa de sus parientes. Lo bendijo con una familia numerosa. Le hizo justicia ante el maltrato que le dio Labán, su suegro, aunque parte de eso era lo que él había sembrado en su vida, el engaño. Pero Dios con todo y eso lo protegió, estuvo con él. Lo bendijo en gran manera. Lamentablemente, como muchos de nosotros, muchas veces nos atrasamos en cumplir lo que hemos prometido al Señor. Y Jacob, luego de recibir la protección de Dios, su provisión,
El Señor le permitió reconciliarse con su hermano Esaú después de tantos años sin verle. Tuvo una experiencia con Dios en aquel lugar donde también Él le puso el nombre Peniel, donde el ángel de Jehová, o dice un varón, luchó con él toda la noche. Y en esa experiencia su nombre fue cambiado de Jacob, que significa el que suplanta o el engañador, a Israel, que significa vencedor. ¡Wow! ¡Qué cambio de nombre vive Jesús! De engañador a vencedor. Bendito Dios. Vive Jesús. Por alguna razón que yo no sé, no la conozco, Jacob decide establecerse en Siquem, a unas 30 millas de distancia de Betel, que era el lugar donde Dios se le había revelado, el lugar al cual había Dios ordenado que regresara. Tenemos que tener cuidado cuando hacemos votos al Señor. La palabra de Dios dice en Eclesiastés 5:4, si le haces una promesa a Dios, no te tardes en cumplirla. Porque a Dios no le gusta la gente tonta que no cumple. Así lo dice la traducción lenguaje actual. Deuteronomio 23:21 dice, cuando hagas un voto al Señor tu Dios, no tardes en cumplir lo que prometes. Pues el Señor tu Dios te exige que cumplas todos tus votos sin demora, o serás culpable de pecado. Y este pueblo en el que Jacob estableció su campamento en Siquem, era un pueblo que no le servía al Señor. Ahora miremos lo que puede pasar cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, o cumplir, entre comillas, la voluntad de Dios, pero a nuestra manera, en mis términos, en mi tiempo, como yo creo que es correcto, como me conviene mejor a mí. Si vamos al capítulo 34, un capítulo anterior al cual leímos, veremos los acontecimientos que vivió Jacob y su familia por su decisión de establecerse en este lugar. Sí, un lugar que quedaba cerca de Betel, pero no era el lugar donde Dios le había dicho que regresara. Y estos acontecimientos fueron de gran dolor y gran angustia en la vida de Jacob y su familia. Relata la Biblia que su única hija, Dina, al ella salir, dice, al pueblo a juntarse con las mujeres de este país, dice que fue violada por el príncipe de esa ciudad. Y luego 2 de sus hijos, Simeón y Leví, en venganza, asesinaron a casi toda una población entera. Usaron algo que era sagrado como la circuncisión, un símbolo del pacto del pueblo de Dios con Israel, con Jacob, con su pueblo, pero lo usaron con otros motivos, para vengarse. Quizás estaban circuncidados en su carne, pero su corazón con esta acción demostraba otra cosa. Bendito sea Dios. Esto provocó que Jacob saliera huyendo nuevamente, y esta vez hacia el lugar donde se supone hubiera regresado en primer lugar, a Betel. Pero qué buena es la misericordia del Señor,
que continuó hablando a Jacob. Y hoy día nos continúa exhortando, nos continúa hablando a nuestro corazón a que regresemos a Él. Mi alma adora a Dios. Nos llama una vez más y una vez más y una vez más y una vez más a renovar el pacto que un día hicimos con Él. El versículo 1 muestra una vez más esa misericordia de Dios al hablarle a Jacob. Dios le trae a la memoria el voto que había hecho, el cual se había tardado en cumplir. Y no es que Dios se complace en sacarnos, como dicen por ahí, los trapos sucios al aire, sino que, hermano, ¿cómo podemos resolver un problema si no lo identificamos antes? Si no sabemos cuál es el problema. ¿Cómo podemos tratar una enfermedad sin antes identificarla? Regresa a Betel. Betel, el lugar del encuentro, el lugar de su presencia, el lugar de pacto. Y quédate a vivir allí, le dice Dios. O sea, quiero que habites en mi presencia. Y construye un altar. El altar, símbolo de la renovación de ese pacto. El altar donde entregamos nuestra vida por completo a Dios en sacrificio, donde hacemos morir la voluntad propia, como nos dice Dios en Romanos 12, 1 al 2. Por tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarle. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Mire, todo lo que el mundo nos ofrece, su forma de comportarse, su forma de vivir, sus costumbres, solamente conducen hacia un lugar, la muerte. Y luego el versículo continúa y dice, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, la cual es agradable, la cual es perfecta. Amén. Vive Jesús. Es entonces que al parecer Jacob se da cuenta que todos esos años vividos en Siquem habían influenciado la vida de su familia de una manera un tanto negativa. Y decide, luego de que Dios le habla nuevamente después de estas desgracias vividas, decide levantarse y toma la decisión de subir a Betel. Pero antes de subir a Betel y cumplir su voto al Señor, él reconoce que tiene que hacer 3 cosas. Y esto me sorprendió cuando lo leí. El versículo 2 nos dice, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los ídolos, los dioses ajenos que hay entre vosotros. Y yo dije, ¿qué?
que entre la familia de Jacob todavía habían ídolos. Desháganse de los ídolos, límpiense y cámbiense la ropa. Jesús nos los dejó claro en Mateo 6:24, que no es posible servir a dos señores, porque ciertamente terminaremos amando a uno y odiando al otro. Terminaremos siendo leal a uno y despreciando al otro. Iglesia, no podemos levantar altar a Dios si no nos deshacemos de los ídolos que hemos sentado en el trono de nuestro corazón. Aleluya. No es posible. Y usted quizás me dirá, no, yo no tengo estatua en mi casa, yo no les rindo culto a María, ni a Pedro, ni a... ¿Verdad? Quizá alguno podría objetar eso. Pero muchas veces hacemos ídolos, nada más y nada menos de las bendiciones que recibimos del mismo Dios. Muchas veces el Señor nos bendice con un buen trabajo, que no es nada malo, ¿verdad? Porque la palabra dice que el que no trabaje, que no coma. Hay que trabajar, el trabajo es algo digno. Vive Jesús. El trabajo muchas veces lo podemos ver como un castigo de Dios después de la caída del hombre, pero no. Dios le ordenó al hombre, al ser humano, a participar en su creación mucho antes de él haber caído. Dios siempre trabajó desde el principio. Vive Jesús. Y Dios quizás nos da un buen trabajo. O quizás le pedimos un trabajo al Señor y le hacemos promesa. Señor, si tú me das este trabajo, yo te prometo esto y esto y esto y esto y esto. Pero terminamos haciendo de algo bueno, terminamos haciendo un ídolo de eso en nuestra vida. El dinero. Quizás el Señor nos bendice, ¿verdad? Con nuestras finanzas, con bienes materiales, con los hijos, la familia, con un esposo, una esposa buenas, con un ministerio. Pero muchas veces tornamos estas bendiciones y en vez de adorar al Dios que todo lo suple, que todo lo da, terminamos haciendo de estas bendiciones un ídolo en nuestra vida. Y no podemos servir a dos señores. Vive Jesús. Muchos hacen de un ídolo las redes sociales. Se sienten que si no entraron a las redes sociales se les va el aliento, no pueden seguir el día. Mas sin embargo, todo está bien. Si no entro en la presencia de mi Señor en el día de hoy, le doy gracias por lo bueno que Él es. Abro esta palabra a ver qué Dios quiere decirme en el día de hoy. Todo está bien, pero si no me meto en las redes sociales, sentí que perdí el día.
Muchos hacen del entretenimiento un ídolo y de eso hay mucho hoy día. De eso hay muchísimo hoy día. El mundo ofrece mucho entretenimiento. Sí, Señor. Y a esta carne le gusta el entretenimiento. Y poco a poco, hermanos, sin darnos cuenta, terminamos ofreciendo a Dios fuego extraño. Terminamos dándole a Dios una adoración que Él no se merece. Porque Dios es digno de la más suprema alabanza. Vive Jesús. Gloria a Dios. Así que Jacob le ordena a su familia y a todos los que andaban con él: desháganse de los ídolos en los cuales han creído. Y luego les dice: límpiense. O sea, arrepiéntanse y confiesen su pecado. Confesemos que muchas veces nos hemos inclinado hacia la vanidad que ofrece este mundo, que hemos puesto nuestra confianza en cosas pasajeras que no llenan, que no son eternas, en lugar de poner nuestra confianza en nuestro Señor. Luego les dice: cambien o muden sus ropas, como símbolo de que ya no seremos los mismos que antes. Amén. Gloria a Dios. Como símbolo de una transformación, de un cambio del corazón, de un nuevo comienzo. Efesios 4:22 nos exhorta: por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente, no parte, no cambiar esto, pero esto no. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Y en esta maravillosa tarde de Dios, el Señor nos está llamando a subir a Betel. Dios nos llama a renovar el pacto con Él. Si por alguna razón te has quedado estancado en el camino, te has conformado a las costumbres que este mundo ofrece, hoy el Señor te dice: levántate y sube a Betel. Vive Jesús. No te quedes ahí caído, no te quedes angustiado. No te olvides de las promesas que Dios ha cumplido en tu vida. Deshagámonos de todo aquello que intente usurpar el lugar de Dios en nuestro corazón. Amén. Dios nos llama a renovar el pacto que un día hicimos con Él. Ese pacto perfecto, ese pacto eterno, cuando nos respondió en el día de angustia. Vive Jesús. Subamos a Betel, donde Él nos recordará y afirmará una vez más quiénes somos en Él. Vive Jesús. Fíjese que el versículo, luego que se deshicieron de los ídolos, que se limpiaron, se purificaron, cambiaron sus vestimentas, en el versículo 9 dice: y apareció otra vez Dios a Jacob, cuando había vuelto de Padan Aram. Fíjese que dice que cuando había vuelto de Aram, pero en realidad
Él venía de Siquem. Eso quiere decir que lo que Dios quería para su vida es que fuera directito de Harán a Betel. Que no acampara en otro lugar. Vive Jesús. Y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, pero no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Dios nos recordará en Betel, el lugar del encuentro, quiénes somos. Primera de Pedro 2:9 dice: pero ustedes son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, poderosa, exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo. Ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, mas ahora han recibido la misericordia de Dios. Subamos a Betel, iglesia. Renovemos una vez nuestro pacto con Dios. En su misericordia nos recordará que ya nuestro nombre no es la abandonada, sino la rescatada. O la despreciada, sino la amada. Que no nos llamarán más el engañador, sino el vencedor. Nuestro Dios Todopoderoso en el día de hoy, el Rey del universo, nos llama una vez más a que seamos partícipes de su plan perfecto. ¿Y qué forma de renovar una vez más este pacto? Que recordando que ya Él cumplió su parte del pacto cuando envió a Jesús a morir en la cruz. Por eso Jesucristo, cuando estaba en la cruz, dijo: todo está cumplido. Vive Jesús. Todo está cumplido. El Señor te invita en este día a renovar el pacto. Si en el ajoro del día, de la agenda, del mundo, las amistades han hecho que te detengas en el lugar equivocado, si sin darte cuenta has levantado altares a otros dioses, a la vanidad de este mundo, a los deseos de la carne, hoy yo te invito a que subamos a Betel, a que nos limpiemos y purifiquemos, que confesemos, que cambiemos nuestras ropas y renovemos el pacto con Dios. Y renovemos el pacto con el Dios que nos llamó. Vive Jesús. Si hay algún amigo o amiga que no ha conocido a este Dios de pactos, a este Dios de promesas, Él te invita hoy a que le conozcas. Él quiere hacer pacto eterno contigo. Vive Jesús. Él te amó desde antes de la fundación del mundo y ha puesto sus ojos en ti. Vive Jesús, aleluya. Estemos puestos en pie, gloria a Dios.
¿Qué mejor momento para renovar nuestro pacto con Dios que celebrar el sacrificio que hizo en la cruz? Su muerte y su resurrección. Examinémonos. Examinémonos. No permitamos que otras cosas ocupen el lugar que solo le pertenece a Dios en nuestra vida. Alabado Dios. No lo permitamos. Dios cumplió su parte del pacto, pero Él espera que también nosotros seamos obedientes a su llamado. Subamos hoy a Betel. Te invito, iglesia. Vive Jesús. Que el Señor te bendiga.